¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? Me encanta, gracias por el ánimo. Bien, yo sé que ya oraron, pero necesito que volvamos a cerrar los ojos. Es algo que practico en donde necesito declarar que soy absolutamente dependiente de Dios. ¿Ya? Muy cortito. Señor, úsame, te necesito. No tengo mucho yo, todo lo que tengo bueno es de parte tuya. Necesito poder aclarar ciertas cosas y para eso tu presencia es fundamental. No tiene que ver con lo que uno sabe, tiene que ver con lo que tú quieres enseñar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a la Biblia, me acompaña, esta vez la voy a leer, no la vamos a oír, como lo hago ya hace algún tiempo. Juan capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Estamos ahí, Juan capítulo 9, vamos a leer del 1 al 7, después del 22 al 25 y después del 35 al 38. ¿Por qué? Porque es muy largo, tampoco íbamos a leer los 40 y tantos versículos de corrido, pero es importante que podamos entender el contexto de la historia. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y unió con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: untó con el lodo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos al versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque a todo esto le preguntaban a los padres quién había pecado, qué había pasado. Y los padres dicen esto: porque tenían miedo los padres de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces los padres dijeron: ya él tiene edad suficiente, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 35. Oyó Jesús entonces que le habían expulsado, al hombre lo sacaron de la sinagoga, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él dijo: creo, Señor, y te adoro. Y le adoró. Amén. No sé si conocía la historia. Para quienes no la conocen, ¿verdad? Es uno de los milagros de Jesús, bien extraño, en donde usa saliva, ¿ya? Pero no quiero que nos quedemos con la saliva, pero sí debo mencionar que es de los más raros que hace, ¿cierto? En donde hace un barro ahí, un lodo con saliva, y el ciego sana. Pero no me quiero enfocar en el milagro hoy día. Estamos en nuestro tercer domingo de serie, ¿verdad? En donde ya comenzamos con Jonathan hace 2 domingos atrás. El Dios del sacrificio versus el Dios de la misericordia, ¿cierto? Con Cristian la semana pasada, siendo que no estuve, pero pregunté, porque me gusta estar al tanto. Cristian habló, ¿verdad?, del Dios que te usa versus el Dios que quiere una relación contigo. Y hoy yo voy a hablar de el Dios enojado que quiere castigar versus el Dios que es paciente y que quiere perdonar. Entonces, en este texto, ¿qué es lo que vemos más allá del milagro? Vemos que los discípulos y las personas, al ver el milagro, comentaron y hacen una pregunta del terror que deja ver todo lo que ellos creían hasta ese minuto, pensando de que el ciego había nacido ciego porque alguien había pecado, pensando de que el ciego era un castigo, ¿verdad?
encarnado en un ser humano que no podía ver porque habían pecado o los padres o él, o alguien había hecho algo que no correspondía y que no era grato ante Dios, y que este hombre pobrecito había pagado ese pecado naciendo sin vista. Entonces, la pregunta es, ¿Dios es castigador? ¿Dios es un Dios violento? ¿Dios le gusta que uno sufra? Y hasta no muy tantos años atrás, uno, ¿verdad?, desde que ha sido toda la vida evangélica, por decirlo así, uno nació, y yo desde que era muy pequeña escuché eso, ¿verdad?, de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, de que Dios ama, ¿verdad?, al pecador, pero también lo castiga cuando hace pecado deliberado. En donde cuando a una persona no le está yendo bien en la vida, ¿qué es lo que se decía? No, algo debe estar ocultando, tiene un pecado oculto. Porque ¿cómo va a ser que nunca tenga trabajo? ¿Cómo va a ser que siempre tenga problemas? ¿Cómo va a ser que siempre haya una situación en su vida que muestre que Dios no está ahí? Por lo tanto, algo tiene que no está correcto ante Dios y Dios está castigándolo. ¿Cómo nosotros, yo ahora, y le decía a Jonathan, que creo que es la prédica más difícil que he hecho en la vida, ¿cómo yo puedo hablar de esto cuando efectivamente en el Antiguo Testamento hay un Dios que sí castiga? O era lo que veían las personas en ese tiempo. Cuando Dios a los hijos de Elí, los de Aarón, murieron instantáneamente. ¿Cómo yo puedo hablar entonces de que Dios no castiga si efectivamente hay tantos textos y versículos que Dios mataba a los enemigos, que Dios permitió los genocidios, que Dios permitió los homicidios, que Dios estaba ahí mientras había guerra, mientras había matanza, que quiso destruir a Sodoma y Gomorra, que quiso destruir a la tierra en un diluvio, iba a decir aluvión, usted me entiende, diluvio, y que salvó solo a Noé? Porque ahora es súper fácil decir, no, Dios no es castigador. Entonces, ¿por qué hacía eso antes? Y aquí viene todo lo entretenido de hoy. De verdad que entretenido, y yo estoy bendecida de que me haya tocado, que a la vez difícil, pero recibí mucha ayuda, y eso me sirvió para yo también entender algunas cosas. Me acuerdo que cuando chica incluso uno llegaba a la iglesia y te hacían shh. Te disciplinaron para tener a un Dios que castiga. El pastor te va a retar, el hermano portero te va a retar. ¿O no? Fui la única que me decía a mi mamá eso. Calladito, tan a sacán. Entonces finalmente uno terminaba yendo a la iglesia más por miedo que por amor a Dios. Finalmente te enseñaron a no pecar o a tratar de tener una vida en santidad más por miedo al infierno que por amor a Dios. Pero déjenme decirle de que eso ha sido tergiversado. Dios nunca ha sido un Dios castigador. Dios nunca ha sido un Dios que es maltratador y que de alguna manera permite que el hombre sufra y que él como que se beneficiaba o como que era casi sediento de sangre, háganme sacrificio para yo perdonarlos. No es así. Y aquí es donde entramos en la disyuntiva los evangélicos cristianos, en donde predicamos a un Dios que ama, pero que también de alguna manera mostramos a un Dios que castiga. Y esa es una contradicción. Esa es una tremenda contradicción. Tengo 3 ideas al respecto. Lo primero que quiero decir entonces, hay una revelación de Dios hacia la humanidad. Dios desde el Génesis, desde que crea a Adán y Eva, Dios se quiso manifestar y se quiso revelar al ser humano. De hecho, si uno lee bien ahí cuando los crea, Él tenía una relación bastante cercana. Dice la Biblia que Jehová caminaba con ellos, conversaba, se paseaba. Tenía una relación de amigo, de padre, de hermano. Era una relación así de cuates, como dirían nuestros niños mexicanos, ahora que todos Chile son mexicanos. Güey, eran de güey, ¿cierto?
Güey, dije, güey, güey con qué, cierto, de carnales, así, bien, bien así a lo Nach, bien, bien partner. Pero algo pasa en el ser humano. Desde el minuto en que deciden hacer, ¿verdad?, lo que Dios justamente le dijo que no hicieran, entra el pecado, pero no solo entra el pecado al ser humano, sino que es lo que más entra. Entra la violencia, entra la deshermandad, porque ya no solo no le importaba al ser humano, desde Abel y Caín o Caín y Abel, no le importaba ni el hermano, tampoco le importaba a Dios. Desde el primer homicidio, cuando Caín es capaz de matar a su hermano, comienza toda la corrupción, todo la desintegración de aquel proyecto original que tuvo Dios, de amor, de paz, de amor entre ellos, de comprensión, de irme a pasear con ustedes al huerto. Eso ya no estaba. ¿Y qué pasa? ¿Dios acaso cambió su plan? ¿Dios dejó de amar a la humanidad? No. La violencia no entra porque Dios es violento ni castigador. La violencia entra porque porque los humanos en su libre albedrío decidieron distanciarse. En su libre capacidad de decidir, cuando Caín decidió matar a Abel, algo produjo. Ni siquiera tanto por Adán y Eva, porque sí comieron la manzana o lo que haya sido, porque dicen que no es la manzana, bueno, lo que sea. El fruto que sea, porque no es manzana. Lo que haya sido, entra así, una desobediencia, un pecado, pero el primer homicidio no es de ellos. Estoy hablando de matar a alguien, y no solo matar al vecino, mató a su hermano consanguíneo. Entonces el hombre comienza a separarse, a distanciarse de Dios. El hombre comienza, y no a distanciarse solo de Dios también, sino de las personas. Comienza el individualismo, aunque yo me rasco con mis propias uñas, en que yo defiendo los míos, mi familia, y somos lo primero. No me importa lo que pase al lado, no me interesa mientras nosotros estemos bien. ¿Es Dios castigador y violento? Solamente comenzó a desintegrarse la visión amorosa de quién era Dios por algo que ellos comenzaron a ver y a crear. Un mundo violento, un mundo de deshermandad, un mundo de falta de amor, un mundo que ya no estaba dándole la cabida a Dios que correspondía, sino que ahora estaban entre ellos ajustando cuentas. Por eso comenzaron las guerras, por eso comenzaron las maldiciones entre ellos, a maldecirse. Lean el Antiguo Testamento nomás, se maldecían uno a otro. ¿Dios lo permitió? Sí, que es otra cosa, pero no significa que su esencia sea esa. ¿Dios cambió su plan original, vuelvo a preguntar? No. Ahora Él comienza a revelarse. Y comienza por los profetas, ¿verdad? Por los jueces, por algunos reyes que eran más o menos decentes. Comenzó. Lo primero que vio en algún minuto, y Él dice, tenemos que limpiar la raza humana, fue con el diluvio. Y salvó solo una familia. Quiso Él, intentó, ¿resultó? ¿Resultó? No, en absoluto. Lo intentó después, ¿verdad? Sacar la idea del sacrificio, sacar la idea cuando estaba ahí Abraham con su hijo. Estaba a punto, iba a matarlo a Abraham. Uno dice, por obediencia a Dios, sí, pero también porque era parte de la tradición y de la cultura. La cultura humana creció siendo corrompida y corrupta. La historia humana nace desde Caín y Abel distorsionada absolutamente de lo que Dios quería. Entonces Dios se comienza a revelar en medio de la historia, en medio de la cultura. Y si Abraham le dijo, sacrifica a tu hijo, no, lo iba a hacer. ¿Qué hace él? Le dice, detente, dice la Biblia, literalmente. Detente, no lo hagas. Se te va a proveer un cordero, se te va a proveer. Deja a tu hijo. Dios comienza a revelarse y a mostrarse de acuerdo a lo que el hombre en ese minuto veía. Y alguien podría decir, pero Liz, si Dios tiene poder, podría haber desechado todo absolutamente. No me suena. Bueno, ahí, así, de un chip. Gracias. Ahí lo hizo él, de un chispazo de dedos, claro. Pero ¿cuál es una de las características y que adoro de Dios? ¿Cuál es una de las características que Él tiene? Su prudencia.
que nunca ha sido invasivo y por eso le dio libertad al primer ser humano y a la primera ser humano que creó, con la libertad de decidir. Entonces comienza a revelarse de una manera progresiva. Intentó muchas veces, intentó mostrar su amor, intentó mostrar, pero una y otra vez el ser humano caía, ¿verdad? Y tenían a la embarrada y después se arrepentían y volvían a Dios y después volvían a caer un círculo como cualquiera de nosotros y el mío. Yo creo que somos más israelitas que los mismos israelitas, de pecadores. Íbamos, ¿verdad? Iban ellos, pecaban, se portaban como las reverendas. Ay, Señor, perdón, si nos arrepentimos, tienes razón. Ya 2, 3 generaciones volvían. 2, 3 generaciones volvían. O sea, dentro de toda la violencia, sacrificios que nosotros vemos, es porque ellos formaron una comunidad, una historia y una cultura así. En donde comenzaron a arreglar sus problemas con guerras, en donde comenzaron a tratar de solucionarse la convivencia humana por medio del terror, del sacrificio, por medio de la sangre, del derramamiento de sangre. ¿Cómo se revela Dios entonces? Hasta este minuto, Antiguo Testamento, ¿cómo se revela Dios a la humanidad? De una manera progresiva. Porque ¿cuál era la intención de Dios? La misma que tuvo con Adán y Eva, tener una relación con ellos, sanarlos desde adentro, que fueran puros, que fueran sanos, que fueran santos, que amaran al otro, que amaran a Dios, que amaran lo bueno que ellos eran, que tenían. Eso, y nunca cambió eso. Pero el ser humano violento comenzó a ver a un Dios violento. El ser humano que trataba las cosas con guerra comenzó a ver a un Dios guerrero. Entonces ya no era un Dios pacífico y tranquilo, para ellos era inconcebible. ¿Cómo pensaban que era Dios? Dios guerrero. De hecho le pusieron esos nombres. El león de Judá. Nunca, porque es el poderoso, ¿cierto? Lo pintan poderoso. Si ustedes se fijan, es distinta la imagen al Dios del Nuevo Testamento. Que allá la cultura y la historia habían pasado ya muchos otros hitos. La revelación de Dios fue progresiva, fue prudente y no fue invasiva. Hasta el día de hoy, Dios respeta al ser humano. Y Él entra, como siempre me han enseñado, donde lo dejan entrar. Él actúa donde lo dejan actuar. Él muestra donde quieren recibir revelación. Él se manifiesta en donde quieren que Él se manifieste. Si no lo dejaban, no lo iba a hacer. Dejó que se hiciera lo que quisiera. Espero haberme hecho entender. ¿Se entiende? Por favor, dígame que sí. Porque me cuesta esto. 2. Segunda idea. ¿Cuál es el hito, el cúlmine de la revelación de Dios? Jesús. Lo intentó todo. Los jueces hasta ahí nomás, los profetas hasta ahí nomás, algunos reyes buenos hasta ahí nomás. Hubo mucho silencio, ¿verdad? Entre Malaquías, que es el último profeta, hasta el Nuevo Testamento. No sé, yo estoy parafraseando, esta cuestión la estoy inventando yo. Yo vengo que en esos 400 años, quizás, no sé, te habré dicho, ¿qué hago? Lo he hecho todo. Lo he hecho todo, no me quieren conocer, no quieren ver mi amor, no quieren hacer... ¿Qué hago? Basta. Me encarno. Encarno, no reencarno, por favor. Me hago carne. Me hago carne. Y envía a Jesús. Jesús tiene la misma idea y objetivo original que tuvo Dios con Adán y Eva. Convivir. Sanar. Crear un corazón bueno, nuevo. Delicioso, sabroso, bonito, rico, de esas cosas dulces, algo lindo, que amar al prójimo. Ahora, Jesús lo hizo de otra manera. Jesús fue más revolucionario. Jesús fue un poquito más confrontacional, desde el amor, obviamente. Pero esta revolución un poco de carácter, Jesús que quería que la gente cambiara de carácter, entonces no, ama a tu enemigo. Pero ama a tu enemigo, pone la otra mejilla. Pone la otra mejilla. Camínale una milla.
otra más. ¿Me estáis leseando? No, no te estoy leseando. Vamos. ¿Es una joda? No, no es una joda. Vamos. Fue más así, directo. Ya no era el Dios, ¿verdad? Que estaba visto como un Dios violento, como un Dios de sacrificio, como bien nos enseñó el Jonathan el antepasado. Un Dios, no, Jesús estaba siendo Dios humano. Tanto ya no estaba Dios mirando a la humanidad corrompida. Dios estaba viviendo como un ser humano dentro de seres humanos corrompidos. La única diferencia es que Jesús, dice la Biblia, nunca pecó. Nunca se corrompió, pero vivió entre víboras, entre gente que le sobaba la espalda, que la peló, que habló mal de él, que después iban y le tocaban el hombro, no, maestro, maestro, y allá estaba el mismo Judas. El mismo Judas. Judas Iscariote era amigo de él. Y para más remate, Jesús le entrega la tesorería, sabiendo que Judas era ladrón. Y la Biblia es clara cuando dice en Juan 12 de que él robaba, sacaba de la tesorería. Entonces yo digo, es un chiste. Le entrega la tesorería al que sabe que es ladrón. Como Panchito, no. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús era así entonces? Yo creo, y esto también es un pensamiento muy de Lisi, que siempre Dios ha tenido fe en nosotros. En esa esperanza que tomemos nuestra libertad de decidir, en decidir hacer las cosas bien. Y yo creo que era tanto el amor que tenía Jesús por Judas, que esperó que Judas cambiara, que esperó que no robara. Dice que robaba y se guardaba la plata. Y después andaba, ay, ese perfume es tan caro, vamos a dárselo a los pobres. ¡Falso! ¡Falso! Vean ese pasaje, por favor, cuando la mujer ahí rompe el alabastro con perfume. Judas al toque, ¿cómo era tan caro que mejor podíamos dárselo a los pobres? Y él estaba robando. Él y todos tenían sus pifias, los 12 apóstoles. Todos, igual que nosotros, bien pifiados. Pero allá va, Jesús fue la revelación máxima. Ya Dios no hizo más, solo encarnarse. Quiero estar con ellos siendo uno de ellos. Quiero ver por qué son así. ¿Cómo pueden decidir ser tan malos, odiarse tanto? ¿Verdad? Jesús, hasta hoy lo que deseas es una transformación desde adentro hacia afuera. Todavía Dios tiene en el plan original quitar la violencia que entró con el pecado, quitar la corrupción que entró con el pecado, quitar el derramamiento de sangre que entró con Caín y Abel, quitarlo. Pero ahora transformando el carácter, el corazón, y es el mismo objetivo que tuvo su padre. Es el mismo. Pero lo hizo de una manera más directa. Jesús se vuelve una persona o un ser visible, ¿verdad? Representando al Dios invisible. Ahora el Dios ya no estaba en lo abstracto, ya no estaba en el aire, Dios ya no estaba en un templo, Dios estaba ahí. Y cuando Jesús nace le pusieron Emanuel. Y Emanuel es eso, Dios con nosotros. Jesús es Dios. Y hasta ahora está con nosotros. ¿Cierto? Amén. Dios está con nosotros. Y lo tercero y último, respondiendo a la pregunta entonces que hice al inicio, ¿Dios es castigador? ¿Qué podemos decir? Retírese, hermano. No. ¿Dios es sediento de sangre? No. ¿Dios se engrandece y se hace más Dios mientras más guerras y victorias ganemos? No. La esencia de Dios es amor y no fuego consumidor, que está completamente sacado de contexto el fuego consumidor de lo que dice ahí, porque ni siquiera ese versículo existe. Ese, mi mamá, ¿de dónde lo sacó? Oye, acuérdate que Dios es amor y es fuego consumidor, es celoso, me decía. Pero descubrí que no existe ese versículo, primero,
que lo inventó ella, unió dos partes, y que está completamente sacado de contexto lo que es el fuego consumidor. Que efectivamente lo dice el libro de Hebreos, pero porque Dios quería purificar. Eso es el fuego, que consumía, que sacaba lo malo, que limpiaba, que quería moldear carácter, que quería hacernos mejor de lo que somos. Ese es el fuego consumidor. No el que aniquila, el que mata, el que destruye, como nos han pintado tantas veces. Hemos crecido incluso tan tergiversado en el pensamiento que hemos sentido, y lo digo porque lo viví, que muchas cosas de las que me han pasado me las merezco. Malas decisiones y mil otras cosas que un día voy a escribir un libro, ¿ah? Y se los puedo regalar autografiados. Dios es amor. Y le pido por favor, vamos a la Biblia. Vamos a Primera de Juan, uno de los apóstoles, terrible también este hombre, mal carácter. Jesús los bautizó como los hijos del trueno, eran terribles él y su hermano. Juan, Primera de Juan, porque eran complicados, ¿cierto? Una vez Jesús quiso pasar a Samaria y Juan y Jacob le dicen: Señor, ¿y si hacemos que llueva azufre para que se quemen? Decía mentira, y son discípulos de Jesús, querían matar vivo y quemar vivo a toda una ciudad. Ese era Juan y Jacob. Pero Juan, en esa transformación divina que hizo Jesús en él, es casi el mayor de los apóstoles que escribe del amor. Y ese mismo que quería matar a los samaritanos vivos, después en sus cartas nos trata de hijitos. Hijitos, vosotros hijitos. Pero era terrible. Y no porque saquen cara el pasado, sino que quiero exaltar la obra que hace Jesús. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Que lo ha hecho con todos nosotros. Que podíamos haber sido terribles y hasta merecedor de lo que vivimos, según algunas personas. Pero Jesús nos dice hijitos, por medio de Juan. Primera de Juan 4. Vamos a leer 2 versículos. Primera de Juan 4:8 y 4:16. 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuál es la esencia entonces de Dios? ¿De qué está hecho? De amor. No de fuego, no de sacrificio, no de altares, no de sangre, no de guerra, ni de desaveniencia, ni de hermandad. Él está hecho de amor. Y Juan lo declara aquí. Entonces, tercera idea, Dios es inmutable. El mismo Dios que está y que estuvo en Génesis es el Dios que estuvo en el Nuevo Testamento, que estuvo en el Antiguo Testamento, y es el mismo Dios que está ahora. Hebreos 13:8 lo declara así: el Dios, ¿verdad?, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así dice ese versículo. Hebreos 13:8. Es el mismo. No es castigador. No es un Dios que esté pendiente de lo malo que vamos a cometer para que, ya Lisi, te equivocaste. Esto va a pasar. Volviendo a la historia bíblica que leímos del ciego. ¿Se dan cuenta lo que dije entonces? Toda la cultura, la historia, la concepción errónea y tergiversada que tenían de Dios estaba haciéndole pensar a ellos de que el ciego era una consecuencia y un castigo porque alguien había pecado. Se viene Jesús y Dios se encarna en Jesús. Jesús que toma ese lugar de cordero inmolado, de cordero al sacrificio, para que pudieran entender, porque era la costumbre y la historia de ese tiempo. Se llevó todo el pecado. Incluso aquellos que no hemos cometido ahora. Usted y yo somos pecadores. Digan amén los pecadores. No. No. Bien, Pablo, bien. Pablo decía eso, que somos pecadores del cual yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Después vengo yo. Segunda. No me fue la onda. No importa. Somos pecadores.
Por lo tanto, vamos a seguir haciendo cosas. ¿Se imaginan que el Dios nos castigara por cada error que cometemos? No tendríamos vida. Y ahí es cuando se rompe la teoría de que Dios castiga, de que Dios está enojado conmigo. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué está tan distante? ¿Por qué Él toma la distancia que usted y yo le hemos pedido que tome? Él se distancia cuando usted y yo nos distanciamos. Él se acerca, y así lo dice la Biblia: acercaos a Dios, que Él se acercará a ustedes. ¿Quién tiene que dar el primer paso de cercanía? Nosotros. En su prudencia, Él no nos va a invadir. En su prudencia, Él no nos va a obligar. En su prudencia, Él no te va a andar buscando, aunque sí. Pero te espera. Te espera. Nos espera hasta que digamos: entra, ayúdame. Sé que estás ahí, sé que estás conmigo. Hay una alabanza que me encanta, y que es que yo corro a mi Padre, ¿cierto? Corro las veces que sea necesario, porque sé que el Padre no me va a decir: no, pecaste hoy día, adiós, ventanita, cortinita, cortinita, no quiero nada contigo. No, no es así. Entonces, primera idea: Dios se revela al ser humano, y el ser humano lo ve de acuerdo a la corrupción que tenía en su corazón. Dios se reveló, sí, pero de manera progresiva, porque intentaba sanar la humanidad. Lo intentó y lo logró a medias, hasta que, segunda idea, termina con su culmen y revelación máxima, que es el propio Jesús, en donde Él se hace carne, en donde Él se hace humano. Y lo tercero, Él nunca ha sido un Dios castigador. Él no ha cambiado. El mismo diseño original de un ser humano bondadoso, con un corazón sano, sigue siendo el diseño que Dios tiene hasta ahora para nosotros. Por eso Él no quiere más guerra, ni Él dice: ama al enemigo, colócale la mejilla aunque te esté golpeando, perdona. ¿Cuánto? 7. 7 veces 7. Y si uno saca, ya no sé, 490, voy a las 500 veces. No, tenés que seguir perdonando. Esa fue una metáfora por decir que siempre hay que perdonar. No es que estén 7 por 70 veces 7, por favor. Dios no cambia. Dios no cambia en su ser. Dios no cambia en su amor. Dios no cambia en sus principios. Él sigue siendo el Dios de amor que decía Juan. Él sigue siendo el Dios que te busca con compasión, con misericordia, y que quiere perdonar. Y muchos textos dicen que tenemos libertad para ir a sus atrios, de ir a su altar, decir: me equivoqué. Jesús es abogado, también dice la Biblia, que Él pelea por nosotros, que Él nos defiende, que Él se interpone, ¿verdad?, entre aquellos pensamientos que no son de Dios. Quiero terminar con esto para que oremos. Salmo 23, que seguramente se lo sabe de memoria la mayoría. Jehová mi pastor. Pero me quiero quedar con el último verso, perdón. Ya no me acuerdo cuál es, pero el último. No solo yo puedo correr hacia un Dios Padre bondadoso que me está esperando. Aquí hay una tremenda revelación bíblica, que también la bondad de Dios corre tras de mí. Y hay una canción que lo dice, mal traducida, pero persiguiéndome en el inglés. No es la fidelidad la que persigue al ser humano, la bondad, literalmente. Corre tras de mí. Dice ese versículo, Salmo 23, el último verso: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por tanto, a mí me bendice saber que aunque yo esté lejos, su bondad me persigue. Que aunque yo esté lejos, su amor va corriendo detrás de mí, esperando que yo me dé vuelta. Ay, Lizy, me estás viendo. Lizy, aquí estoy. Me persigue. Su misericordia me persigue, me busca, me llama. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y después que termina el salmista, ¿verdad? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo estamos entonces hoy nosotros? Por favor, quite cualquier pensamiento que lo haga a usted creer en un Dios que busca castigarlo. Por favor, quite de su cabeza cualquier pensamiento que lo haga creer a usted que merece lo malo que le está pasando. Por favor,
de verdad, porque eso no es de Dios. Eso no es, nunca ha sido de Dios. Si a usted le están pasando situaciones adversas, serán otros motivos, pero no es porque usted haya hecho algo malo. No es acción-reacción, no es causa y efecto, sino tendríamos la capacidad de nosotros mover la voluntad de Dios. Yo peco, Él castiga. Yo vuelvo a pecar, Él me vuelve a castigar. Y nosotros la verdad que tenemos bien poco injerencia en lo que es Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Quite eso que no proviene de Dios. Si quieren pasar los que van a tocar, por favor. Porque voy a orar para que puedan orar también ahí en su lugar. El que no sigue ahí. Señor, te damos tantas gracias por recordarnos y enseñarnos quién eres tú. Tantos errores por siglos en una concepción de un Dios tan malvado, sediento de sacrificios de sangre y que avalaba guerras, homicidios. Tan errados, Señor, porque el hombre en su violencia tenía este concepto errado de ti. Pero estamos hoy acá, el 2025, casi ya pasando a la segunda mitad del año. Y te damos gracias, Señor, por todos estos años y este tiempo en donde tú te has ido mostrando cómo eres. Quita, Señor, aquellos pensamientos, aquellas ideologías, aquellas creencias, aquellas malas enseñanzas en donde nos ha mostrado a un Dios que de acuerdo a lo que yo hago es lo que yo vivo. A un Dios que castiga cuando alguien no hace las cosas correctamente. Queremos, Señor, ver en ti tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu capacidad de perdonar, de tu paciencia que tienes con nosotros y que aunque caigamos en pecado, por usar un término, mil veces tú no estás ahí para esperarnos, perdonarnos. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios, eternamente. Gracias, Dios, por tu tremenda misericordia, que a lo mejor sí es inmerecida, pero a ti te plació amar a esta humanidad, amar nuestra genética, amar nuestros genes, amar nuestra esencia, porque tú nos creaste imagen y semejanza. ¿Cómo entonces pudo pasar en la cabeza de un hombre que él iba a ser capaz de destruir y de aniquilar a aquel que él mismo había creado a su imagen y semejanza? ¿Cómo en algún minuto pudimos pensar que tú ibas a ser tan malvado en destruir aquello que tú mismo habías creado y diseñado a tu imagen y semejanza? Pero estaba tan distorsionada la visión, estaba tan corrompida tu imagen que incluso llegamos a creerlo. Pero gracias, Señor, por esa respuesta que da Jesús a quienes preguntaron ¿quién pecó? Él dijo, nadie pecó. Aquí solo es que Dios va a manifestar su gloria. Y eso es lo que has hecho con nosotros. Aquí nadie pecó. Nadie es culpable de la vida que tenemos. Pero en todo lo malo que podamos estar viviendo hoy, la gloria de Dios se va a manifestar. Tu poder se va a manifestar. Tu gracia se va a manifestar. Esa gracia que envuelve, esa gracia que sana, esa gracia que restaura, esa gracia que levanta, esa gracia que da misericordia todos los días al renovarlas. Esa gracia que viene y que nos espera con los brazos abiertos. Esa gracia que viene y refresca nuestra alma seca. Esa gracia que viene y nos da de beber cuando no tenemos de dónde sacar agua. Esa gracia que viene y que es capaz de vivificar huesos secos, huesos sin vida. Esa gracia que viene a dar esperanza cuando todo está en contra. Esa gracia que viene a restaurar la hermandad en una comunidad que está deshecha. Esa gracia que viene a entablar relaciones de amor en una familia destruida. Esa gracia aún está vigente. Tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo y lo serás siempre. Tu amor está más vigente que nunca. Tu misericordia está más vigente que nunca.
Aleluya. Aleluya. Tu misericordia, Señor, está más vigente que nunca. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito a adorar al Señor.